¿Qué señal necesitas? Ese es el título del sermón. Evangelio de Mateo 16, versículo 1. Su palabra declara lo siguiente: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo, una señal en el cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Amado Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos hoy en la congregación, en tu iglesia, en la asamblea de los santos, a adorarte, a bendecir, a exaltarte, a proclamar tus verdades, a ser capacitados, equipados, instruidos, bendecidos, alimentados, vivificados en nuestro espíritu, en nuestra mente, en un cambio radical en nuestras vidas, en un cambio en nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés obrando con poder en nuestras vidas, con poder en tu iglesia, a través de tu palabra, que es viva y que es eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Que tu palabra sea proclamada con fidelidad, honrada, enaltecida, que tú te lleves la gloria de este lugar, Señor, y que tu palabra corra, sea glorificada y cumpla el propósito, Señor, por la cual es enviada. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, oramos. Amén. Sabemos, Señor, que tu palabra jamás, nunca vuelve vacía. Amén. Y como vemos, hermanos, nuestro auditorio ha cambiado. De las multitudes, de la gente que buscaba al Señor, de esta gente sufrida, doliente, que el Señor se compadeció de ellos en el capítulo anterior, nuestro auditorio ha cambiado. Ya no son las multitudes, ya no son estas personas, esta gente sufrida, doliente, muy necesitada de un milagro, de que el Señor se conmueva y se compadezca de ellos. Ahora vemos en un auditorio, dice, vinieron fariseos y saduceos, judíos. Vemos un grupo, o mejor dicho, de este grupo, dos facciones que salen desde los judíos, dos facciones identificadas. Anteriormente ya se ha predicado y no vamos a entrar en detalles minuciosos acerca de lo que se ha predicado porque tenemos los videos, pero antes se hablaba de los fariseos, se hablaba de los escribas y ahora se habla de los saduceos. Y recuerdan, estas personas eran muy instruidas, doctos, estudiosos, doctores de la ley, pulcros por fuera, pero torcían las escrituras. Tenían ese pequeño problemita, torcían un poco las escrituras para su conveniencia. Fariseos, legalistas. Y algo que no ha cambiado mucho en nuestros tiempos. El Señor, refiriéndose a ellos, los dijo generación de víboras. ¿Recuerdan? Escribas y fariseos. Y en el principio del capítulo anterior, capítulo 15, el Señor dijo eso de ellos. Y algo muy fuerte. Generación de víboras. Capítulo 15, versículo 7.
Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y vamos a ver a lo largo y a través del desarrollo de esta predicación que mucho tiene que ver acerca de la condición espiritual en la cual está y se encuentra nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa era una de las características de este grupo. Escribas, fariseos, y vamos a ver las características también de los saduceos, que aparecen aquí por primera vez en el Evangelio de Mateo en escena. Algunas de las características de los saduceos era que principalmente ellos pertenecían a la clase sacerdotal. Ellos pertenecían en ese tiempo, en la sociedad de ese tiempo, a la aristocracia, asociados al templo de Jerusalén. No creían en la resurrección de los muertos, ni que haya una vida eterna. Y tenga presente ese detalle, presten atención a ese detalle. Ellos no creían en una vida después de la muerte, ni en la existencia de ángeles y de espíritus. A diferencia de los fariseos, que ellos sí creían en la resurrección y ellos sí creían en que había vida después de la muerte. Los fariseos eran populares entre la gente. Se cree que había 6.000 fariseos ahí dando vuelta en todo Jerusalén. Ellos, los fariseos, se creían un grupo superior, religiosos, legalistas, y miraban a las personas despectivamente. Se creían superiores a otros. Su santidad era externa, eran sepulcros blanqueados. Su religión o su vida de piedad y su falsa espiritualidad era simplemente por fuera, mientras que los saduceos estaban más asociados a la élite y al poder sacerdotal. Los saduceos pertenecían, no solo que eran aristócratas, sino que ellos pertenecían dentro de la sociedad a lo que podemos decir la clase alta de los judíos. Y fíjense, hermanos, porque ya tenemos un detalle en nuestro primer versículo, un detalle que no pasa desapercibido. Ellos teniendo diferencias teológicas, nos dice el pasaje, que ellos se unieron. Y así funciona también la política, ¿cierto? Vemos en las alianzas, cuando se unen, cuando hay alianzas, es porque tienen ciertas cuestiones y ciertos intereses en común, ciertos intereses de por medio. ¿Y qué es lo que ellos no querían o qué es lo que ellos temían? Ellos temían que la gente se acercara a Jesús y reconociera que Él era Salvador, que Él era el Salvador, que Él era el ungido, el Cristo, el Mesías, que era el Salvador, Señor y Salvador prometido, Rey, Señor y Salvador. Ellos no querían que otros alcancen la verdad, que alcancen la salvación, que alcancen perdón, redención y una vida eterna. Entonces dejan de lado estas cuestiones teológicas, podemos decirlo, y se unen, formando así una alianza entre fariseos y saduceos. Entonces podemos ver que el mal, la maldad en este mundo está dispuesto, sí, a ir en contra del Señor y a formar alianzas estratégicas. Hoy en día también sucede exactamente lo mismo. ¿Crees en Dios? Bueno, estas
personas pertenecientes a estas sectas judías, también la Biblia enseña que ellos creían en Dios. La Biblia no dice que ellos no creían en Dios, ellos creían en Dios. Por el contrario, ellos eran muy religiosos, pero tenían, repito, una falsa espiritualidad. Ese es el problema que tenían ellos. El mundo dice, ¿crees en Dios? Pues entonces ven, las religiones mismas nos dicen, ¿tú crees en Dios? Bueno, entonces también ven. Y todas las religiones tienen esa idea, con esas expresiones de que todos somos hijos de Dios. Y se unen musulmanes, budistas, mormones, testigos de Jehová, católicos romanos, etc. Se unen y esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de ecumenismo. Todas las religiones y tienen esta idea de que todos somos hijos de Dios y de que todas las religiones adoramos al Dios mismo, al mismo Dios, digamos. Esto es el ecumenismo. Y estas enseñanzas de que todas las religiones llevan a Dios porque todos somos hijos de Dios y porque simplemente Dios es amor, ¿no es cierto? Esa es la frase, digamos, que más escuchamos, el eslogan que supuestamente en común tiene el ecumenismo. Y también hay cierto sector evangélico que hace alianza con falsas religiones. Y esto no es así. Porque esto es falso. Podemos ir a Dios y estar en paz con Dios solamente a través del Hijo, de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Respecto al pecado y la maldad, podemos ver cómo funciona, podemos ver, dejando, ¿no es cierto?, ciertas cuestiones de lado, cómo se unen. Y es lo que vemos. Intereses en común se ven amenazados y es lo que vemos a nuestro alrededor. Adoctrinamiento de todo tipo, ideologías de géneros en las escuelas, filosofías, distintos movimientos y corrientes filosóficas, psicológicas, humanistas, que somos bombardeados todo el tiempo. Principalmente en las universidades, donde concurren muchos alumnos, se ve mucho de esto, la influencia de distintas corrientes de todo tipo, ideologías de géneros, movimiento LGTBQ y le siguen agregando más letras iniciales. Nuestro versículo nos dice que vinieron a él para tentarle. Y esto es, tentarle, esto es nada más ni nada menos que para poner a prueba al Señor. Y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Y hermanos, vamos a ir desde este capítulo, voy a ir hacia atrás, respectivamente, rápidamente, de todos los milagros que ya hemos visto por parte del autor Mateo y que ya hemos estudiado en prédicas anteriores. Mateo se encarga de dejarnos muy bien en claro, con detalle, los milagros. Mateo quiere asegurarse que tanto esa audiencia judía como hoy nosotros no quede alguna duda de que realmente Jesús era Dios, de que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador, de que Él era el Rey, de aquí para atrás. Alimentación de los 4.000, sanación de cojos, es decir, paralíticos, ciegos, mudos, mancos, muchos enfermos, la sanidad y expulsión del demonio de la hija de la mujer cananea o sirofenicia, alimentación de los 5.000, la sanidad del hombre de la mano seca,
expulsión de demonio de un mudo. No solo que salió el demonio, sino que fue sanado de su condición de mudo, pudo hablar. 2 ciegos reciben la vista. La resucitación de la hija de Jairo. La mujer de flujo de sangre que tocó el manto del Señor. Jesús sana a un paralítico. Los endemoniados gadarenos. Jesús en la naturaleza calmando la tempestad. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana a un leproso. Todas estas señales, maravillas y milagros sobrenaturales eran el cumplimiento de la profecía que se encuentra en el libro de Isaías. Era un cumplimiento. Todo esto que ellos eran testigos, pero aún así no querían ver porque el problema estaba en su corazón, era cumplimiento de las profecías dadas, y escuche bien mi hermano, 700 años atrás, que esto se iba a cumplir y se cumplió tal cual la Escritura. Ciertamente Él llevó nuestras dolencias y enfermedades. Isaías 53, el siervo sufriente. Y para mencionar Isaías capítulo 35, versículo 5, esto fue lo que aconteció. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Isaías 61, 1. El Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El reino de Dios ya había sido inaugurado y el reino de Dios estaba siendo manifestado ahí en la tierra, con todo poder. Dios, Jesús, todopoderoso, con todo poder y con toda autoridad. Ellos mismos, la gente misma decía, ¿quién es este? ¿Quién es este que enseña con toda autoridad? Ellos mismos se daban cuenta. Él no enseña como los escribas, no enseña como los fariseos. Hermanos, el Señor fue duro con ellos y fue muy severo, porque ellos siempre estaban dando vueltas. Este grupo, fariseos, escribas, saduceos, habían aparte 2 grupos más, siempre ellos estaban dando vuelta sobre el ministerio público, terrenal del Señor, para probarlo. Siempre, si ven los relatos de los evangelios y los otros evangelios paralelos, siempre ellos estaban ahí, no porque eran buenos, sino porque las Escrituras nos dicen que ellos eran malos. Había maldad, había mucho pecado, había dureza en sus corazones. El Señor sabía que había maldad en ellos y siempre querían tenderle una trampa. Querían desacreditarlo delante de las personas. Ellos decían, Él expulsa demonios, ¿recuerdan? Por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Expulsa demonios, podemos decir, por el mismo poder de Satanás. Algo que no tiene sentido, no tendría mucha lógica, ¿no es cierto? Y hermanos, realmente los fariseos, los saduceos, nos deja ver la Biblia que, por un lado, la maldad de sus corazones, la dureza de sus corazones, el pecado, ¿cierto?
que hace que nuestro corazón sea de esta manera. Por otro lado, ellos fueron muy privilegiados al ver las maravillas, milagros sobrenaturales, los prodigios, testigos oculares de primera mano. Ellos vieron todo esto, imagínense, ciegos ver, mudos hablar, sordos escuchar, paralíticos, mancos, que se les restaure la mano, el brazo, verdaderos milagros, no por ahí como engaños y falsedades que podemos ver. Ellos fueron testigos de primera mano, aún se negaban, no querían reconocer la verdad de que el Señor, el Mesías, el Rey, estaba ahí en medio de ellos. También, de otra manera, ellos fueron muy privilegiados porque a diferencia de nosotros, ellos vieron el rostro del Señor. Realmente el rostro del Señor ellos pudieron verlo, tal cual como Él era. Y aún así, hermanos, aún así, ellos dicen, queremos que nos muestres, con todos los milagros mencionados, queremos que nos muestres señal del cielo. Qué locos, ¿no? Y ahí como uno diría, ¿qué? ¿What? O sea, no basta con ver al Dios Todopoderoso manifestándose ahí en su ministerio con milagros, que los milagros eran eso, las señales, los símbolos, y testificaban que Él era el Mesías. Las credenciales mesiánicas, los milagros servían para eso, para autentificar, dar garantía, demostrar que Él era el Dios encarnado, que Él era el Señor, que Él era el Mesías prometido. Mas estos grupos querían señal del cielo. ¿What? Es como, no nos conformamos con esto que estamos viendo, que somos testigos, sino que algo más extraordinario, algo mejor. Quizás, no sé, como que hagas descender fuego del cielo, como descendió en los profetas de Baal, en los tiempos de Elías, Eliseo, o que haga detener en ese momento el sol, haz detener el sol, señal del cielo. Más, versículo 2, más él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Arreboles, independientemente usted puede tener otra versión de las escrituras, pero como no es una palabra que nosotros utilizamos acá, arreboles, esta palabra es simplemente un color rojizo. Color rojizo que podemos ver, podemos apreciar entre las nubes. El Señor una vez más fue duro con ellos diciéndoles, hipócritas, porque ellos podían ver ese tipo de señales en el cielo, podían de cierta manera discernir lo que sucedía en el clima, pero realmente no podían ver las señales auténticas del cielo. Y nosotros también somos un poco meteorólogos, podemos decir, y nos animamos a ser meteorólogos. Miramos la televisión, nos guiamos por nuestro teléfono celular, miramos cómo va a estar el clima durante el día, durante la semana. Vemos si el cielo está despejado, si hay nubes a la noche, si está estrellado. Como buen chaqueños que somos, vemos si hay viento norte, caluroso. Podemos decir, bueno, se viene el agua, se vienen las lluvias, etc. Y saben, hermanos,
nosotros también podemos caer en el error de estos personajes, fariseos y saduceos. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Quizás usted pueda decir, no, yo no. Pero sí, hermanos, podemos caer en este mismo error cuando quitamos nuestras miradas de las Escrituras mismas, cuando no nos basta su palabra, cuando no confiamos y descansamos en sus promesas, que son muchas. Las promesas del Señor en las Escrituras son innumerables. Podemos hablar, por dar un número, según estudiosos y eruditos, entre 3.000 y 5.000 promesas que el Señor nos ha dejado. Cuando nos rehusamos, no queremos vivir conforme a su ley y hacer la nuestra. Todos nosotros, cada uno de nosotros sabemos qué es hacer la nuestra, ¿no es cierto? Que es poner nuestra ley en vez de deleitarnos y aceptar la ley del Señor. No nos basta su palabra. Queremos señales del cielo. Y ahí ponemos nosotros nuestras condiciones y aplicamos nuestra justicia y decidimos nosotros qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto, qué no es justo. Y comenzamos con nuestras restricciones y comenzamos con nuestros criterios que son humanos. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque somos muy buenos en muchas cosas. Todos somos muy buenos en muchas cosas. Somos muy buenos en muchas materias. Estos fariseos y saduceos, bueno, evidentemente eran muy buenos en discernir el clima, en ver el tiempo. Nosotros también somos muy buenos en muchas cosas, pero podemos estar distraídos, podemos estar faltos de discernimiento espiritual en nuestras vidas, y por eso es que muchas veces queremos y pedimos a Dios, muéstranos señales del cielo. Examinémonos, hermanos, así como los fariseos tuvieron mucha evidencia de quién era Jesús, pero ellos cuestionaban una y otra vez. La primera pregunta que podemos hacernos y debemos hacernos, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas cristianas? ¿Nos conformamos con la ley del Señor? ¿Nos conformamos con su voluntad soberana en nuestras vidas? ¿O siempre estamos buscando ahí algo más de parte del Señor? Que Él me muestre, que Él me diga. Esto podemos decir que son señales, porque no nos basta, no nos alcanza lo que ya tenemos. Y lo que ya tenemos es mucho mejor y mucho mayor de lo que ellos pudieron ser testigos. Nosotros tenemos la revelación completa de parte de Dios. Las Escrituras, tenemos su palabra, tenemos la Biblia, la revelación final y completa, las profecías que han sido selladas. No necesitamos otra cosa más. Muchos por ahí andan confundidos y van en busca de apóstoles, de profetas, de nuevas revelaciones, porque justamente lo mismo de los fariseos y saduceos, ellos buscan señales y milagros. No les basta su palabra, no les alcanza su palabra. Nosotros tenemos que vivir por fe. Mas el justo, como dice la Biblia, por la fe vivirá. Y nosotros, a diferencia de ellos, que ellos sí vieron el rostro del Señor, su cara, su aspecto físico, su estatura, nosotros no. Nosotros, por la fe en el Señor, por la fe en su palabra, por la fe en la Escritura, por la fe en el Espíritu Santo, por la fe
en lo que Él ya me viene revelando. Tengo que vivir. Y es suficiente, porque las Escrituras mismas son suficientes y son la revelación completa para que el hombre pueda vivir una vida abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero muchas veces vivimos nuestras vidas, hermanos, y esto es así, como si fuera que el Señor no nos rescató de una condenación eterna. Vivimos así. Inclusive con nuestros corazones que ya han sido cambiados, con nuestros corazones que han sido regenerados, muchas veces dudamos. O voy a hablar por mí mismo como predicador, que les estoy compartiendo la palabra del Señor. Muchas veces dudamos, muchas veces dudo. Vivimos en angustia, en temor, en ansiedad, dudando, muchas veces pensando en la muerte del cristiano, pensando en la muerte de una manera trágica, mala, trágica, esos pensamientos. Hermanos, no necesitamos más evidencias. Debemos clamar a Dios por nuestra falta de fe. Señor, ayuda a mi incredulidad, fortaléceme en mi fe, que mi fe no decaiga. Danos fe. El Señor no solamente fue duro y severo con estas facciones de los judíos, sino por ser malos, sino que también les dijo adúlteros. Ustedes son infieles, estaban delante del pan del cielo, estaban delante del Dios por el cual el mundo fue creado. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Y esta palabra podemos asociar adúlteros, esta es la misma palabra que se menciona en el libro de Oseas, el profeta Oseas, cuando el Señor mismo le manda a Oseas que se junte a una mujer infiel, adúltera, fornicaria, y que tenga hijos con ella. Y el Señor, una vez más, mostrando su gracia, su gran amor y su misericordia, yendo a buscar a ellos, a su pueblo, desobediente, malo, pecadores, detractores, mostrando su inmensa misericordia. Y lo mismo sucede con cada uno de sus hijos. Lo mismo sucede con sus escogidos. Si usted, mi hermano, le pertenece y si usted es del Señor, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo por amor de su nombre. A donde quiera que usted vaya, el Señor va a ir y lo va a rescatar. Y lo va a volver a añadir y traer junto a su pueblo. Si usted realmente es del Señor y le pertenece al Señor, el Señor no va a dejar que usted se pierda. Y la salvación es segura y asegurada en manos de nuestro buen Dios. Y el adulterio de corazón puede ser descrito, como lo vemos en la Biblia, con una connotación de ir en pos de otros dioses. Hablamos de que ya estamos regenerados, pero en la vida cristiana es un proceso en el cual Dios mismo va destruyendo todos los dioses internos que tenemos o que se levantan como fortalezas en nuestra mente. Esa es la vida cristiana, Dios obrando, el obrar de su Espíritu Santo en nosotros, porque de una manera natural, hermanos, y esto debe llevarnos a glorificar al Señor. El hombre natural, desde Adán y Eva, desde su nacimiento, ya es malo, depravado, está muerto
en delitos y en pecados, está en una condición de oscuridad, podemos decir, y de una ceguera espiritual. Si no fuese por una intervención divina que ocurre en nuestras vidas, nosotros también estaríamos negados a ver las verdades del Señor, en oscuridad, cegados espiritualmente. Demos gloria a Dios por el rescate efectuado sobre nuestras vidas, hermanos. El Señor nos ha rescatado. La salvación es de Jehová, de principio a fin. Porque el hombre no es que de cierta manera no conoce a Dios. Fíjense, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 1, fíjense lo que dice, hermano, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, y ellos querían señales, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia el trabajo que estaban haciendo los fariseos, saduceos, escribas, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se aplica para toda la humanidad, toda la raza humana. Versículo 21. Pues habiendo, fíjese lo que dice el pasaje, conocido a Dios, no le glorificaron. No es que no lo conocieron y no tienen excusa. Ellos mismos han decidido no glorificar a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, nuestro corazón, fue entenebrecido. El problema, como les dije, mis hermanos, está en nuestros corazones y está inclinado en la forma en la que actuamos y en el por qué y de cómo hacemos las cosas. Los fariseos, una de sus características era que a ellos les gustaba ser vistos por otros hombres, a ellos les encantaba recibir aplausos. Fíjense la condición del corazón de estos hombres. De cierta manera, todos conocen a Dios, pero no quieren verlo. Nuestros corazones, estoy hablando del hombre en la condición natural, ¿no es cierto? En nuestra condición natural, no queremos verlo. Queremos ser como un forastero, queremos huir de la presencia de Dios. Y sin la ayuda, y esto es un misterio, sin la ayuda del Espíritu Santo, obrando y trabajando en nuestras vidas, nosotros tampoco podríamos ver al Señor. O sea que la gloria se lleva el Señor. ¿Por qué es un misterio? Porque Dios es soberano. Dios trabaja y obra en nuestras vidas. Y dentro de ese misterio, nosotros también debemos trabajar diligentemente, buscar al Señor y amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, alma, con todas nuestras fuerzas. Dios obrando por medio de su Espíritu Santo. Nosotros trabajamos cuando nos rendimos ante su palabra. Somos humildes, no altivos, no jactanciosos, no soberbios, no orgullosos, como los fariseos y los saduceos. Si no fuese por esa intervención divina del Espíritu Santo, todos nosotros estaríamos, hermanos, completamente y totalmente perdidos. Gloria a Dios por eso. Y debemos meditar. Y esto nos lleva a glorificar realmente al Señor por la obra que hizo, hace y la va a culminar y completar en nuestras vidas por toda la eternidad. Y podemos seguir examinándonos y ver dentro de estos dos grupos
si nosotros somos amigos o enemigos del Señor. Por un lado, los fariseos, ellos querían ser enaltecidos, ellos eran orgullosos, soberbios, altivos, miraban a otro por encima del hombro, se jactaban del mucho conocimiento de las escrituras, de la ley que ellos tenían, de las obras externas que ellos realizaban, pero les gustaba ser vistos y aplaudidos por los hombres. Ese era el lugar, esa era la reputación que ellos querían tener en medio de la sociedad. El estilo de vida de los fariseos era totalmente legalista. Por otro lado, los saduceos, y al principio de la predicación le dije que preste atención en un detalle. Como ellos no creían en la resurrección y ellos no creían en una vida después de la muerte, ellos vivían con una filosofía de esta manera. La vida es una sola. Como expresiones que podemos escuchar, ¿no es cierto? La vida es una sola y es aquí y es ahora y es únicamente terrenal, es aquí en la tierra, así que con esa filosofía ellos vivían. Vivamos como nos parezca y de la mejor manera en que podamos. Ellos estaban, los saduceos, preocupados solamente por cuestiones terrenales. Lo que es de aquí de la tierra, hermanos. Hacer buenos negocios, acumular riquezas, ser prósperos. Y una de las características de los saduceos, vivir en una total comodidad. Estar cómodos. Y dentro de las iglesias también podemos ver esto. Personas que creen en Dios, pero aplican las verdades de Dios a su conveniencia. Enfocados como ellos vivían, solamente en esta vida. Y el Señor, a través de su palabra, nos equipa en esta vida, pero para poner nuestros ojos en lo eterno, en el cielo. Ellos estaban enfocados solamente en su vida, en esta vida. Y es decir de esta manera: Dios, dame, bendecime, prosperame, dame. Pero Dios no está en la vida de estos personajes, de estas personas, para lo siguiente: Señor, quiero cumplir con mi llamado, quiero cumplir con mi ministerio, quiero hacer tu voluntad, pase lo que pase, cueste lo que cueste, quiero servirte, Señor, y quiero servir a otros. Bueno, los saduceos no pensaban de esa manera. A ellos les gustaba la comodidad. Total, tenemos una sola vida por vivir y es aquí y ahora. Si solamente quiero a Dios para beneficios personales y llevar una vida cómoda aquí en la tierra, yo no aconsejo para nadie el cristianismo. Muy poco, amén. Ni Samuel en el fondo me dijo, amén. Y si quieres vivir de esa manera, eres un saduceo, mi hermano. Debes arrepentirte. Y si te apoyas en tu propia justicia, con actos externos de religiosidad, no para salvación, porque sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero si tú crees que te puedes ganar el cielo y que puedes ganarte la salvación por obras externas, estás equivocado, hermano. Oro, ayuno, leo la Biblia, tengo asistencia perfecta, no falto a ninguna de las reuniones, doy a los pobres, diezmo, ofrendo. Pero por ahí podemos estar poniendo cargas pesadas sobre la vida de otros. Gloria a Dios por eso, hermano. Si eres un cristiano, 10 puntos. Pero, como les había dicho, el tema está en nuestro corazón, con las actitudes y de por qué hacemos lo que hacemos. Ese es el problema. No queremos decir que usted no ore, no ayune, no venga a las reuniones, no dé a los pobres,
no des ofrenda a Dios. Claro que sí, eso es parte de la vida cristiana. Pero el problema está con la intención en la cual nosotros hacemos esas obras. ¿Qué queremos? Queremos ser vistos, aplaudidos, que los hombres nos miren. Queremos jactarnos de lo que conocemos acerca de la ley del Señor. Nuestro corazón, ese es el problema. Porque la Biblia dice que nuestras obras de justicia delante del Señor son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. No que las obras que realizamos sean malas, que no sean buenas, son buenísimas, pero tiene que ver lo mismo que estos hombres, su corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Nosotros no nos apoyamos en nuestras propias obras, ni nos apoyamos en nuestra propia justicia. Nosotros confiamos, nos apoyamos en la justicia del Señor Jesús, en la cruz del Calvario, que Él nos dio perdón, redención, vida eterna. La justicia aplicada en el Hijo y el derramamiento de su sangre, por el cual todos nuestros muchos pecados han sido perdonados y no necesitamos otra señal. Él es suficiente. El Hijo es suficiente y nos declara justos, santos, perfectos. Su justicia divina imputada en el Hijo me declara a mí y a usted justo, santo, perfecto, inocente, sin culpa. El Evangelio. Y Él satisfizo las demandas de Dios el Padre. Satisfizo la ira justa y divina del Dios Todopoderoso. Y confiamos en esa obra de redención. No confiamos en nuestras obras, porque aún por la condición espiritual de nuestro corazón, aún inclusive nuestras buenas obras pueden estar salpicadas y manchadas por el vestigio del pecado, impregnado en nuestras vidas. Y si verdaderamente somos cristianos, tenemos que estar dispuestos. Si nosotros declaramos y confesamos que somos cristianos, debemos estar dispuestos a tomar la cruz hoy y todos los días y negarnos a nosotros mismos y seguirle. Amén. Amado hermano, ¿qué señal quieres? ¿O qué señal es la que necesitas? Es lo que yo debo preguntarme en esta mañana y es lo que cada uno de nosotros debemos preguntarnos hoy en esta mañana. ¿Estamos viviendo nuestras vidas con un discernimiento claro? Nuestras vidas cristianas, nuestra vida espiritual, o vivimos de una manera religiosa? Fariseos y saduceos. O estamos en oscuridad, quizás hay áreas en nuestras vidas que están aún bajo la niebla, bajo la neblina, en oscuridad y deben ser rendidas ante el Señor. Que el Espíritu Santo nos examine y obre en nuestra mente, nuestro corazón. ¿Podemos ver las señales de estos tiempos? ¿Podemos ver la extensión del reino de Dios? ¿Podemos ver al Señor obrando en medio de su pueblo, en medio de su iglesia? Si realmente y si estamos bien espiritualmente, vamos a poder ver y discernir lo que Dios está haciendo en el mundo entero, a través y por medio de su iglesia. Lo tenemos que ver. Y si vemos e identificamos estas señales, debemos estar en el campo de batalla. Debemos ser protagonistas del reino de Dios y no debemos mirar simplemente como señales y estar como espectadores, porque o si no,
no estamos verdaderamente teniendo un discernimiento espiritual. ¿Podemos ver que ya todo se cumplió en Cristo? ¿Podemos ver que todo se cumplió en Cristo y que falta una profecía mayor? Hermanos, iglesia, Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. ¿Cómo estamos preparados? O si nos estamos preparando. Y podemos hablar de los que están afuera. Podemos decir, los de afuera van en pos de falsos dioses, otros dioses. Pero debemos mirar los que estamos dentro, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Me estoy preparando para ese acontecimiento, porque realmente, hermanos, nuestra generación puede ser testigo de la venida del Señor Jesucristo, de la misma manera en la cual Él se fue, en las nubes, de esa misma manera Él regresa y todo ojo lo verá, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué señal te hace falta? ¿Qué señal necesitas? ¿Qué señal quieres para hacer morir lo terrenal, para hacer morir las obras de la carne, para entender que tu vida ya no te pertenece a ti? Por esa sangre que fue derramada en ese madero y fuiste comprado con ese precio, tu vida ya no te pertenece a ti. Si eres cristiano, tu vida le pertenece a Cristo y Él es tu Señor. Y si Él te salvó, si Él es tu Salvador, Él tiene que ser también tu Señor. No hay otra manera. Él salva, pero también quiere ser y es Señor en nuestras vidas. ¿Qué señales quieres para comprometerte realmente y de una buena vez con la iglesia, con tus hermanos y con la obra del Evangelio? ¿Necesitas alguna señal? Para ir finalizando, hermanos, versículo 4 dice, permiso. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Y dice el versículo, y dejándolos se fue. Esta es la respuesta del Señor, después de decirle hipócritas, malos y adúlteros. ¿Y ustedes conocen la historia de Jonás en el Antiguo Testamento? Jonás, un profeta que vivió en el siglo 8 antes de Cristo, y como todo el Antiguo Testamento nos deja ver a Cristo, todo lo que acontecía desemboca, todo era sombra de lo que había de venir. Se dice que Jonás era un tipo de Cristo. Dios le manda a Jonás, usted lo conoce, hermano, a una ciudad rebelde, impía y pagana que proclame un mensaje de que ellos iban a ser destruidos, Nínive. Y lo que primero vemos es que Jonás en su rebeldía no quiso obedecer a Dios. En vez de ir a Nínive, fue a Tarsis, ¿recuerdan? En un barco se levantó una gran tempestad. Esto lo hizo Dios, el Señor hizo que el mar bramase con furia. Los marineros tuvieron temor, se dieron cuenta que era por la razón de que Jonás estaba en medio de ellos. Lo lanzan al mar y Dios tenía preparado, no es una ballena, porque la Biblia no dice una ballena, así que lo que han aprendido en la escuelita dominical, bueno, yo les quito eso, dice, Dios tenía preparado un gran pez que tragó a Jonás, y allí estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es la señal del profeta Jonás. Vayamos rápido al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada,
sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás, escuchen bien, la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. El Señor diciendo, más que Salomón en este lugar, Rey de Reyes. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí el Señor más que Jonás en este lugar. El Señor diciendo, mayor profeta en este lugar, más que Jonás. Y finaliza el pasaje diciéndolos, dejándolos, se fue. Ellos vinieron a tentarlo. Ellos quisieron hacer caer en trampa una vez más al Señor. Ellos lo buscaron, pero Él los dejó. Y lo más triste que podemos ver en la Biblia es cuando Dios determina dejar a alguien. Esa es una de las cosas más tristes que podemos ver, porque eso significa juicio. Cuando Dios desiste y determina dejar, abandonar, entregar, eso es señal de juicio. Lo deja para vivir una eternidad apartado, para ser enviado al infierno. Y muchos tienen el concepto de que el infierno es algo placentero, o de que Satanás, junto con sus demonios, ellos están ahí, gobiernan ahí, reinan ahí, pero totalmente alejados de la verdad. El infierno es horrible, horroroso, grave. Esto es grave, hermano, porque Dios mismo está ahí, desatando toda su ira, dando justo juicio y castigo a los que en su rebeldía no se arrepienten. Y la única señal que para estos personajes quedaba, la única señal que recibirían era la obra gloriosa de Cristo. Su sacrificio en la cruz, muerte, desciende al sepulcro, 3 días, 3 noches, resucita en gloria, en poder, en majestad, dejando la tumba vacía. Esta es nuestra doctrina fundamental del cristianismo. Jesús venció al pecado, Jesús venció a la muerte, y Él ha provisto nuestra salvación eterna y segura en sus manos. Y Él está a la diestra del Padre, Cristo, reinando con poder. Cristo vive. Reflexión final. Y ahora sí les prometo que ya vamos finalizando. No sé cómo está tu vida espiritual este día, esta mañana. Solo lo sabe el Señor. Quizás te encuentres en el bando enemigo de Dios, o sientas que estás en completa oscuridad. Quizás sientas que no hay esperanza. Quizás sientas que ni siquiera estás adentro. Quizás puedas sentir que estás afuera. De todas maneras, hermanos, con este pasaje que les voy a leer, ambos podemos glorificar a Dios. Si estás dentro, si estás fuera, cómo te sientas, si crees que no hay esperanzas, ambos podemos
glorificar a Dios. Romanos, capítulo 5, y con eso nos despedimos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados, ya en Cristo, hermanos, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Evangelio. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido reconciliación. Amén. Glorioso. Aleluya. Nosotros sí tenemos esperanza. Y nuestras esperanzas están en Cristo Jesús. No necesitamos más señales. Tenemos la revelación completa para vivir una vida en victoria y una vida que glorifique al Señor Dios nuestro.